Hermanos queridos, creo que uno de los grandes tesoros que la renovación carismática ha renovado en la iglesia, por eso se llama renovación, uno de los grandes tesoros es esta palabra que le da título a todo nuestro encuentro, sanación, y también la otra palabra, liberación, sanación, liberación. Una palabra que necesitamos, pero tal vez no sabemos cuánto la necesitamos. Esta primera conferencia o predicación me voy a apoyar en una escena muy bella que está en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Es un texto que me ha hecho pensar mucho y que creo que hoy nos puede servir como de puerta de entrada a este seminario. En ese capítulo 5 de Juan encontramos un lugar donde se reúnen muchos enfermos. Se trata de una especie de piscina, y así la llaman, la piscina de Betesda. Nos dice el evangelista, dando detalles, que era una piscina que tenía 5 portales. Ese dato es interesante porque la arqueología ha comprobado la existencia de ese lugar, la piscina de los 5 portales. Y quiero empezar por esa reunión de personas enfermas. Se reunían muchos enfermos, porque había una especie de dicho, una especie de convicción. Se enviaba a un ángel que sacudía el agua, y cuando el agua se sacudía era la señal de que el ángel había sido enviado por Dios. Y la tradición, un poco folclórica, casi rayando en la superstición, era que la primera persona que lograra entrar en la piscina iba a recibir la curación. Entonces fíjate los elementos que vamos encontrando: enfermos, reunidos, un lugar donde se supone que suceden milagros, un poquito de mezcla de superstición por esa idea de que el primero y solamente el primero es el que se va a curar. Esa era la idea que ellos tenían. ¿Y qué pasó después? Pasó que había una persona que era paralítica, un paralítico que llevaba muchos años sufriendo. Nos dice el texto sagrado que tenía 38 años paralítico. Teniendo en cuenta el número de años que vivía la gente en aquella época, se puede decir que aquel paralítico había pasado casi toda su vida en esa situación de postración. Pero aquí viene algo muy paradójico, casi diría sarcástico. Se suponía que el milagro le iba a suceder a la persona que llegara primero. Pero ¿cómo iba a llegar de primero el que era paralítico? O sea que la solución, la supuesta solución, estaba muy cerca y estaba muy lejos de él. Muy cerca porque él estaba ahí en esa piscina, o cerca de ella, pero muy lejos porque en su condición de paralítico, con la única posibilidad de arrastrarse pesadamente, nunca iba a llegar de primero. O sea que era un hombre que tenía cerca y tenía lejos la respuesta. Y cuando una persona tiene cerca la solución, pero nunca puede realmente poseerla, se llena de frustración y se llena de amargura. Y podemos suponer que esa era la condición del corazón de este hombre. Un corazón frustrado, un corazón amargado. Tengo cerca la respuesta, pero no la consigo.
38 años en esa condición. Ese es el que podríamos llamar el escenario. Ahora, miremos la llegada de Cristo. Llega Cristo. Cristo llega a ese lugar, un lugar lleno de enfermos. Tú puedes pensar, si tu familia está llena de problemas, tú puedes imaginar la llegada de Cristo a tu familia. Si tu país, como mi país, está aquejado de muchas dolencias, tú puedes imaginar la llegada de Cristo a tu país. En este caso, la amada Argentina. Cristo que llega a un lugar de enfermos. Cristo no critica, no aprueba, tampoco desaprueba la creencia de la gente. Cristo sabe muy bien que cuando una persona está muy enferma, acude casi a cualquier cosa. Muchas veces por la angustia, por el cansancio, por la frustración, por la desesperación. Cristo no aprueba, tampoco reprueba la idea esa que tenía la gente del movimiento del agua y de quien llegara primero se curaba. El punto central que va a marcar el comienzo de nuestro seminario es la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Una pregunta que al principio nos va a parecer muy extraña, pero que creo que le vamos a ir encontrando cada vez más significado. La pregunta que le hace Cristo es: ¿quieres curarte? Parece la pregunta más superflua, la pregunta de respuesta más obvia en el mundo entero. Si tiene tanto tiempo sufriendo, si su condición es tan grave que se llama parálisis, y si además tiene la frustración de que nunca va a encontrar la solución porque siempre se le adelanta a otro en llegar al agua, ¿qué sentido tiene la pregunta que le hace Cristo? ¿Quieres curarte? Cuando uno lee ese texto, uno siente extrañeza. ¿Por qué Jesús le pregunta eso? Pero luego nos damos cuenta que Cristo hacía esa clase de preguntas también a otras personas. Por ejemplo, una vez se le acercó un ciego que además lo había estado llamando a gritos. Aquel ciego invocaba al Señor con estas palabras: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando finalmente el ciego está junto a Cristo, Cristo le hace otra pregunta que también parece absurda: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Esa pregunta no está tan lejos de la pregunta que le hizo al paralítico: ¿quieres curarte? Parece que la respuesta obvia que tenía que dar el paralítico es: por supuesto que quiero curarme. Y por supuesto que la respuesta obvia que tendría que dar el ciego es: yo quiero poder ver, yo quiero recuperar mi vista. Es una buena oportunidad para que recordemos otra pregunta que Jesús también le hace a otras personas enfermas. ¿Crees que puedo hacerlo? Observemos esas tres preguntas que hace Jesucristo a las personas que tienen dolencias, heridas, vacíos, enfermedades. Estas son las tres preguntas. La que más nos va a interesar en esta oportunidad es: ¿quieres curarte? La segunda pregunta que nos va a interesar es: ¿qué quieres que haga por ti? Y la tercera pregunta que nos va a interesar es: ¿crees que puedo hacerlo? Esas tres preguntas, que están en distintos lugares de los evangelios, cuando uno las mira detenidamente y las junta, nos muestran como una escalera que nos lleva hacia Jesús. ¿Quieres curarte? ¿Qué quieres que haga por ti? Que la podemos traducir también de esta otra manera: ¿de qué quieres curarte?
Porque es posible que tengas muchas enfermedades y muchas dolencias y no quieres curarte de todas. Eso suena raro, pero dame tiempo y trataré de explicar por qué no es tan raro. Y luego la otra pregunta, ¿crees que puedo hacerlo? Todo el tiempo hasta ahora he dicho que son preguntas obvias, o sea, preguntas de respuesta obvia. Pero ¿qué tal que no fuera tan obvia la respuesta? Hagamos el ejercicio de mirar las posibles respuestas. Primera pregunta, ¿quieres curarte? Todo el mundo piensa que la respuesta sería sí, pero ¿qué tal que la respuesta fuera no? Allá eso nos pone en un ejercicio muy interesante. ¿Por qué una persona no querría curarse? Bueno, vamos a ver, porque efectivamente hay personas y hay ocasiones en que uno no quiere curarse. Segunda pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? A veces uno quiere que Dios le solucione un problema, pero no que le quite un pecado. Y por supuesto, desde la mirada de Cristo, es mucho más grave tener un pecado que tener un problema. Es mucho más grave estar en pecado que estar paralítico. Y esto no me lo estoy inventando. Ustedes recuerdan que hay una escena en el Evangelio en que un grupo de amigos, ¿recuerdas? Quitaron una parte del techo de una casa donde estaba Jesús y bajaron por medio de cuerdas, bajaron a un paralítico, ese era otro paralítico, lo bajaron delante de Jesús. Y lo primero que Jesús le dijo a este hombre fue: tus pecados te quedan perdonados. Donde se ve que para Cristo era mucho más urgente y mucho peor estar en pecado que estar enfermo. Entonces la segunda pregunta, que es ¿qué quieres que haga por ti? Y que la estamos traduciendo de esta manera: ¿de qué quieres curarte? Esa segunda pregunta tampoco es obvia, porque si le hubiéramos puesto un micrófono a ese hombre que bajaron en la camilla, si le hubiéramos puesto el micrófono y le hubiéramos preguntado: ¿qué quieres que haga Jesucristo por ti? Posiblemente el hombre hubiera dicho: que me quite la parálisis del cuerpo. Pero ese hombre tal vez no hubiera dicho: que me quite el pecado que tiene aprisionado mi corazón. Tal vez la persona no hubiera dicho eso. Por eso la segunda pregunta tampoco es de respuesta obvia. La segunda pregunta es: ¿de qué quieres curarte? Y una señal de lo poquito que uno se conoce a sí mismo es que muchas veces uno no sabe de qué quiere curarse. O mejor, de lo que uno quiere curarse no es realmente lo que está peor. Esto vale también en el plano orgánico, fisiológico, quiero decir. Supongamos una persona que tiene un molesto dolor en su rodilla, por ejemplo la rodilla izquierda. Tiene un molesto dolor y se encuentra con Cristo. Si Cristo le pregunta a esa persona: ¿qué quieres que haga por ti? Tal vez le diría: mira, me molesta mucho esta rodilla, quítame ese dolor, ayúdame con ese dolor. Pero Cristo, que tiene ojos de diagnóstico perfecto, Cristo tal vez se da cuenta de que hay otro problema en la persona. Por ejemplo, ustedes saben que hay distintas variedades de cáncer y hay una cantidad de variedades. Este es un tema escalofriante. Hay variedades de cáncer que son casi completamente asintomáticas. Es decir, que el cáncer está avanzando en la persona, en el cuerpo de la persona, y de repente sucede que la persona se veía saludable, no tenía ningún cambio de color en la piel, no tenía ningún dolor, no tenía la típica pérdida de peso repentino, y el cáncer estaba avanzando, y a esa persona lo que le preocupa es su rodilla. Pero tal vez Cristo diría: pero es que lo más urgente, lo más grave que tú tienes no es tu rodilla, tu problema más grave es el cáncer. O sea que esa segunda pregunta no es de respuesta obvia. Es muy posible que lo que nosotros le pedimos al Señor
no sea ni lo más urgente ni lo más grave. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya recuerdas cuál era la tercera pregunta? A ver cómo estamos de memoria. ¿Cuál era la tercera pregunta? Gracias a Dios, varios responden acertadamente. Eso me alegra, eso nos va conectando, hermanos queridos. ¿Crees que puedo hacerlo? Y ahí es donde quizás fallamos mucho. Creo que donde más fallamos es en eso, en poner total y radicalmente nuestra confianza en Cristo. ¿Crees que puedo hacerlo? O sea que esas tres preguntas son las que nos van a orientar dentro de esta reflexión que abre el seminario. Repito las tres preguntas porque, claro, como estamos un poquito bajos de luz aquí, es difícil tomar apuntes. A mí siempre me gusta que la gente tome apuntes. Y entonces algunos se están esforzándose, tienen buenos ojos, se están escribiendo. Si tienes manera de escribir, escribe las tres preguntas que nos van a servir para todo el seminario. Repito las tres preguntas. Pregunta número 1, ¿quieres curarte? Pregunta número 2, ¿de qué quieres curarte? Pregunta número 3, ¿crees que yo puedo curarte? Esas son las tres preguntas fundamentales que aparecen en los evangelios. Y si la memoria no me falla, esas son todas las preguntas que Cristo hace a los enfermos. Muy bien, según eso, miremos entonces lo que podríamos llamar las respuestas alternativas. O sea que ahora lo que vamos a preguntarnos es, ¿por qué algunas personas no quieren curarse? O mejor, ¿en qué circunstancias hay personas que no quieren curarse? Segundo, vamos a preguntarnos también, ¿por qué hay personas que no saben en realidad de qué quieren curarse o de qué deben curarse? Y tercero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer en Cristo? Esa tercera pregunta es tan densa que vamos a necesitar otra predicación en otro momento para abordarla. Pero gracias a Dios tenemos este espacio tan amable, tenemos este encuentro de hermanos, tenemos todo un camino de oración y de cariño que hay en la preparación de este evento, así que con la ayuda del Señor vamos a darnos un banquete de la palabra de Dios. Amén. Vamos a darnos un banquete. ¿Por qué algunas veces no queremos curarnos? Hay varias razones y las hemos comentado en distintos momentos, diría yo en distintos años. Resulta que la enfermedad o el malestar o la herida también pueden ser útiles para ciertos intereses. Y cuando una persona está sacándole provecho a su herida, a su dolor, a su amargura, a su frustración, a su resentimiento, no quiere curarse de ese dolor. Es algo muy extraño el corazón humano, por eso dice Jeremías 17, no hay nada más enfermo que el corazón. Y pregunta, ya casi llegando a la desesperación, ¿quién podrá entenderlo? Ese corazón humano, ¿quién podrá entenderlo? Sí, ciertamente el corazón humano es muy extraño. La norma general es esta. Cuando las ventajas de la herida, de la enfermedad o del problema, cuando las ventajas superan a los inconvenientes, uno no quiere curarse. El problema está en que muchas veces esas ventajas, que yo creo que hay que ponerlas entre comillas, esas ventajas en realidad juegan en contra nuestra. Aquí necesitamos ejemplos. Para mí el ejemplo más fácil es el del resentimiento. El resentimiento es veneno puro para el corazón. El resentimiento apaga la caridad. El resentimiento amarga los días y las noches. Pero el resentimiento también puede traer ventajas. Y en la medida en que el resentimiento trae ventajas,
Hay corazones que sienten que las ventajas de tener un resentimiento superan a los inconvenientes de ese resentimiento, a pesar de que ya he hecho una pequeña lista de esos inconvenientes. Lo más grave que trae el resentimiento es que mata la caridad. Y la caridad es la vida del alma. Pero a pesar de eso, uno puede estar tan completamente engañado por el poder de las tinieblas que uno prefiere el camino del resentimiento. ¿Por qué? Porque el resentimiento tiene ventajas. Ya te dije que le pusieras ventajas a esas comillas. ¿Cómo qué ventajas? Principalmente son dos las ventajas del resentimiento. Y si tú sientes que estas palabras mías resuenan en tu pecho, por favor, por amor a Cristo Jesús, revísate y pídele que te dé un impulso serio, un impulso firme para dejar el resentimiento. ¿Cuáles son las dos ventajas, mentirosas ventajas? La una se llama victimización. Una persona me ha hecho daño, o una familia me ha hecho daño, o una empresa me ha hecho daño, o un sector de la sociedad me ha hecho daño, y entonces yo me pongo en la postura de víctima. Y créanme, hermanos queridos, que creo que en ninguna época de la humanidad ha tenido tantas ventajas ser víctima como este tiempo nuestro. Victimizarse es un gran negocio, un tremendo negocio, porque la victimización no es un fenómeno puramente personal, sino que tiene inmediatas resonancias sociales en el entorno en el que vivimos. ¿Qué significan esas resonancias sociales? Que si yo, por ejemplo, me declaro víctima y si hay quien me reconozca que yo soy víctima, entonces a mí me tienen que resarcir, a mí me tienen que subsidiar, a mí me tienen que proteger, a mí me tienen que dar privilegios. Y los privilegios de las víctimas pueden ser vistos como ventajas que superan los inconvenientes. ¿Y cuáles son los daños? Los daños pueden ser, por ejemplo, estos. Resulta, como pasa en muchos países de nuestra América, resulta que yo vengo de una etnia indígena. Yo he sido maltratado. Por consiguiente, a mí me tienen que compensar. O yo pertenezco, dice otra persona, yo pertenezco al colectivo LGBT. Yo he sufrido discriminación, yo he sido maltratado. Ahora me tienen que dar privilegios. O yo soy mujer. Nos han discriminado, nos han maltratado. Hay que reivindicar nuestros derechos. Nosotras hemos sido oprimidas. Llegó el momento, llegó la hora de que haya compensaciones. Y esas compensaciones se traducen en cosas muy concretas. Así, por ejemplo, no sé de este país, lo amo, pero no tengo todos los detalles que quisiera tener. Pero por lo menos en otros países eso ha pasado algunas veces en mi querida Colombia, de donde yo vengo. Pero tengo noticia de que ha sucedido mucho más en países como Estados Unidos o España. ¿Qué? Pues que hay cuotas específicas para las mujeres, de tal manera que en una determinada posición, sobre todo en posiciones académicas, si tienen iguales cualificaciones o muy semejantes cualificaciones, un hombre y una mujer, el puesto será para la mujer. Si tienen iguales o semejantes cualificaciones, dos personas, uno es un afrodescendiente y el otro, en cambio, es, qué sé yo, raza blanca, mestiza, lo que sea, el puesto será para el afrodescendiente, por una especie de compensación. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco el mundo en el que estamos nos mete en la cabeza que ser víctima es un gran negocio. Y hay muchas maneras de ser víctima, porque soy homosexual, porque soy negro, porque soy indígena, porque soy pobre, porque soy mujer. Hay muchas maneras de cualificarse como víctima. Y yo no estoy diciendo que las personas que han sido maltratadas no tengan derechos. No estoy diciendo tampoco que esas personas no merezcan justas compensaciones, que muchas veces las merecen. Estoy diciendo que esa mentalidad, porque es toda una mentalidad, finalmente lo que produce es la idea que se nos va metiendo por allá en lo profundo de la cabecita, la idea de que ser víctima es un buen negocio.
Y declararse víctima es un buen negocio porque básicamente si yo soy la víctima, tú estás en deuda conmigo. No te habías enterado, pero tú estás en deuda conmigo. Y ese tú puede ser toda la sociedad, ese tú puede ser el gobierno, ese tú puede ser la iglesia, porque yo soy víctima. Tú tienes que tratarme de una manera especial, tú tienes que darme privilegio a mí. Entonces es evidente que cuando una persona entra en esa mentalidad de víctima, esa persona no quiere curarse, no quiere curarse, no quiere sanarse. Y repito, aquí no me refiero solamente a las situaciones en que una persona ha padecido cosas concretas, me refiero más a esa mentalidad que se va formando, esa especie de mentalidad de que yo tengo derechos y todo el mundo me debe a mí, todos me deben. No sabían, pero todos ustedes me deben a mí. Eso cala, eso va entrando. Y uno no quiere curarse, uno no quiere que las cosas cambien. Uno quiere declararse siempre víctima. Bueno, muchas personas les pasa, no le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo. Porque también hay gente muy valiente. También en Estados Unidos he conocido personas muy valientes, por ejemplo mujeres, que dicen, un momento, usted me va a dar este puesto porque yo soy mujer. Eso quiere decir que no estoy debidamente cualificada. Usted me está menospreciando. Al darme una supuesta ventaja, en realidad usted me está menospreciando, porque me está diciendo que mis cualidades no son suficientes, pero como tengo el pequeño plus de que soy mujer, entonces ahí sí clasifico. Hay mujeres que tienen la suficiente inteligencia y audacia para decir, no quiero que me eches una limosna por ser mujer. O me lo gano y lo merezco, o no me lo gano. Y me parece muy interesante lo que hacen esas personas. Entonces, hay veces que uno no quiere curarse porque le resulta muy cómodo ser víctima. Y algo muy parecido, es cuando uno no quiere curarse porque uno prefiere tener siempre un índice acusador hacia otra persona. Esto sucede con bastante frecuencia en relaciones de pareja. Y esta es una de las grandes dificultades por las que muchas personas, tanto hombres como mujeres, realmente no llegan a perdonar de corazón. Porque resulta que perdonar de corazón significa, vamos a crear una nueva etapa en nuestra relación. Pero si vamos a crear una nueva etapa en nuestra relación, yo pierdo el derecho de estarte acusando por lo que hiciste hace 2 años, hace 5 años o hace 20 años. Y yo no quiero perder ese derecho. No quiero perder el derecho de sacar mi índice y decirte, pero acuérdate de lo que me hiciste, acuérdate que me fallaste, acuérdate. Entonces, la persona no quiere que se le quite la rabia, no quiere que se le quite el dolor, no quiere que se le quite esa fuerza interior que le da el sentir en el fondo resentimiento. Y la persona no logra perdonar. Entonces, ahí tenemos una respuesta a por qué algunas veces uno no quiere curarse. A veces uno no quiere curarse porque le resulta buen negocio el resentimiento. ¿Y por qué el resentimiento resulta ser un buen negocio? Porque a uno le sirve declararse víctima. ¿Y cuál sería la otra palabra? Declararse juez. Juez que sentencia. Juez que es capaz de decirle al otro, el que se equivocó aquí fuiste tú. La que se equivocó, la que dañó todo aquí fuiste tú. Eso nos encanta poder señalar afuera, porque nosotros tenemos una terrible, terrible dificultad para reconocer la parte nuestra, para reconocer los errores nuestros, para reconocer las necesidades profundas